Muy buenas noches. Es día histórico para Colombia hoy. Después de 52 años de violencia, de guerra, de huérfanos, de viudas, de viudos, de sangre, de muerte, se logró la paz en Colombia. Las FARC decidieron deponer las armas e iniciar su reinserción a la vida normal de la nación. La siguiente es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación el doctor Humberto de la Calle, quien ha sido el jefe negociador de estas intensas y exitosísimas negociaciones de paz. Él se encuentra en La Habana. Doctor Humberto de la Calle, primero, yo no puedo asumir la vocería del país porque no la tengo, pero sé que la nación entera le está infinitamente agradecida por lo que usted ha hecho por nuestros niños, por nuestros compatriotas, al lograr hoy el fin de la guerra en Colombia. Así que mil felicitaciones, mi querido doctor Humberto de la Calle, y transmítale usted, por favor, a sus compañeros de delegación el mismo sentimiento. Doctor de la Calle, sobre el cese al fuego indefinido y el cese de hostilidades, ¿en qué consiste concretamente el acuerdo? Sí, primero mil gracias por las palabras que acaba de pronunciar Yamid, realmente es un mensaje muy reconfortante. Bueno, el cese del fuego, cada palabra pesa, es cese de fuego, o sea, de operaciones militares, cese de hostilidades, esto es todas las hostilidades contra la población civil, extorsión, tráfico de drogas, minería ilegal, cese de fuego y hostilidades, bilateral y definitivo, o sea, es el fin de la guerra. La decisión que se tomó hoy es, comienza ya la presencia en el territorio de Naciones Unidas, el mecanismo tripartito, para desplegar los efectivos que van a hacer el monitoreo y la verificación del cese del fuego, las reglas del mismo, cese del fuego que operará una vez tengamos la presencia muy rápidamente en todos los territorios donde sea necesario y haya sido pactado el mecanismo tripartito. Y luego, un proceso nítido, claro, transparente de dejación de armas, que estarán en manos irreversiblemente de Naciones Unidas. La promesa que se hizo desde un principio se ha cumplido. No habrá armas en poder de las FARC. Y por último, un régimen de garantías para quienes dejen las armas, que es equivalente también y armónico con la garantía que dan las FARC, como ya lo dije, de no actuar contra la población civil. Y por último, un acuerdo muy importante, y es que hemos liquidado toda polémica sobre el mecanismo de refrendación. Ambas partes hemos dicho, nos sometemos a lo que señale la Corte Constitucional. Ese es el mecanismo de refrendación pactado por ambas partes. Esto además tiene un valor simbólico enorme. Es una guerrilla que después de 52 años de estar en armas reconoce un organismo judicial del Estado y acepta la decisión legítima que ese organismo, que es la Corte Constitucional, tome en materia de refrendación. Ese es, dijéramos, el esquema general de lo que ha ocurrido hoy. A ver, mi querido doctor Humberto de la Calle, primer punto, ¿qué va a pasar con el peaje que las FARC aparentemente siguen cobrando el tema del narcotráfico y de la droga? Mire, en la agenda el punto cuarto se denomina superación del problema de la droga y lucha contra el narcotráfico. Las FARC ya en ese capítulo aceptaron de manera clara romper todo vínculo con esa actividad y cooperar con el Estado, ingresar al bando del Estado en la lucha contra el narcotráfico y en la superación del problema de la droga, incluyendo la erradicación de los cultivos ilícitos. Ese es un primer punto. El segundo, tan pronto comience la movilización de las FARC hacia las zonas temporales de las veredas, pues el Estado actúa de manera inmediata, de la mano de las FARC, con participación de las FARC, en el proceso de desaparición por sustitución voluntaria en primer lugar, pero forzada si es necesario, en la sustitución de los cultivos. Luego desaparecerá
en el momento en que opere el cese del fuego, que esto ocurrirá en pocos días, desaparecerá toda amenaza contra la población civil y cualquier vínculo con el narcotráfico. Eso está claro y categóricamente dicho por las FARC. Si se llegara a descubrir, doctor de la Calle, que alguno o algunos miembros de las FARC insisten en mantener sus vínculos, no como, digamos, institución sublevada, sino como personajes o personas aisladas, mantener sus vínculos, digo, con el narcotráfico, ¿qué les pasa? Pues lo interesante es, dijéramos, Yamid, usted tiene razón, puede suceder que algún miembro de las FARC, no podemos ser ingenuos, decida continuar en la actividad narcotraficante. Lo interesante es que le caerá todo el poder del Estado, un Estado que ya no tiene que ocuparse de combatir a las FARC, sino concentrar su actividad en quienes persistan o en las bandas criminales. Pero lo importante no es solo eso, no es que continúa la lucha, pierden cualquier posibilidad de un tratamiento judicial menos drástico a través de la Jurisdicción Especial de Paz. Y también lo importante, hay que decirlo, es que las FARC están de acuerdo en esto. Lo que nos han dicho categóricamente es, el que no entre a cumplir con toda lealtad y de manera genuina lo acordado, está fuera de la ley, persíganlo y desaparece como miembro de las FARC y será sencillamente un delincuente. Y la posición de las FARC frente a la erradicación de cultivos, es verdad, doctor de la Calle, que ellos podrían participar también, ellos, como erradicadores de cultivos de coca. Sí, recordemos qué fue lo que se pactó. En primer lugar, sustitución de cultivos. Alguien puede decirme, hombre, eso no tiene nada nuevo. Ha habido programas de sustitución de cultivos, pero claro, sin el conflicto esa sustitución sí puede ser eficaz. Ese es un primer panorama totalmente diferente. Segundo, vamos a trabajar con las comunidades y en un primer paso buscar que las comunidades, ya las FARC sin armas, como miembros de esas comunidades, tomen la decisión de la erradicación voluntaria. Esa es la primera etapa, con cada comunidad una especie de pacto y ya las FARC adentro de la comunidad tomando decisiones con ella. Si una comunidad se niega, viene la posibilidad de la erradicación forzada, en primer lugar, como regla general, mediante métodos manuales. El gobierno, nosotros como gobierno nos reservamos como última hipótesis la fumigación. Es falso que nosotros hayamos entregado la fumigación en La Habana. Al contrario, lo que se dijo es que se mantenía para regiones remotas, para regiones de grandes cultivos donde realmente no haya comunidad, para regiones que actúen violentamente contra los erradicadores. Dijéramos, esas son las 3 etapas de esta política en materia de superación del problema de los cultivos. Y como usted lo señala, Yamid, las FARC, repito, sin armas, integrada a la comunidad, puede asumir responsabilidades en la ejecución de los programas del gobierno con participación de las FARC para la sustitución o para otros propósitos, porque justamente lo que sigue después del fin del conflicto es el desarrollo de los proyectos especiales de carácter territorial, de desarrollo especial, donde las FARC ingresará a apoyar la labor del gobierno a través de un sistema altamente participativo en las comunidades, donde se señalan las prioridades de acción de los programas en las zonas priorizadas donde van a tener lugar estas actividades del Estado. El cese definitivo del fuego y el cese a las hostilidades que hoy se firmó, ¿cuándo comienza a ser efectivo? Es muy buena pregunta para que haya claridad. Hoy, como lo he dicho, tenemos las reglas para el cese, las reglas para la dejación de armas, las garantías y la refrendación. El cese operará una vez termine el despliegue de la monitoría a cargo de la Comisión Tripartita, del instrumento tripartito, presidido por Naciones Unidas. Va a haber 8 zonas donde las FARC tendrán sus cuarteles generales, las Naciones Unidas, el mecanismo, tendrán sus cuarteles administrativos. Una vez se copen esas 8 zonas, que deberá ser muy rápido, es un problema de días, estamos preparados para la orden del cese de fuego definitivo. Aquí hay un punto muy importante. El presidente de la República anunció oficialmente
dos cosas hoy, delante del secretario de Naciones Unidas. A partir de hoy empieza ese despliegue en el territorio colombiano. Y dos, el presidente ha sostenido en varias ocasiones, si las condiciones de verificación, de monitoreo, de seguridad, de protección a la población civil se dan incluso antes del acuerdo final, podríamos decretar ese cese del fuego antes del acuerdo. Ahora, ambas partes también hemos dicho que queremos terminar rápidamente. Faltan decidir algunos temas. Luego es muy posible que el cese deba estar muy cerca del acuerdo final, pero existe la posibilidad de que incluso se anticipe ese cese una vez se den las condiciones que el presidente ha señalado. Doctor de la Calle, en definitiva, ¿cuántas serán las zonas de ubicación? Es decir, los lugares donde van a estar ubicados por algún tiempo, por 6 meses, dice el acuerdo, las FARC. Sí, aquí hay dos categorías. Las zonas veredales temporales para la normalización y los puntos para la normalización, que son campamentos. ¿Por qué son distintas las categorías? Las zonas tienen el tamaño de una vereda. Puede ser un poco más si se trata de una vereda muy pequeña, o puede ser menor, puede ser mayor, puede ser una porción de una vereda en caso de veredas de gran extensión. Para que los televidentes se formen una impresión clara, en Colombia hay 42.000 veredas y estamos hablando de 23 veredas, no alcanza el 1% del territorio. Pero esas son zonas que tienen un tamaño un poco más grande, dijéramos alrededor de 14, 15, 20 kilómetros cuadrados, donde puede haber varios campamentos, puntos campamentarios. Y por otro lado, los puntos son extremadamente pequeños, son de 1 kilómetro por 1 kilómetro en zonas muy remotas y muy aisladas. Tenemos 23 zonas veredales y 8 puntos de la naturaleza que he descrito. Ese es el esquema para la ubicación de las FARC. En este momento estamos terminando el señalamiento concreto de las veredas y aspiramos a anunciarlo muy pronto. Yo no quiero poner un plazo. Estamos trabajando con las fuerzas militares de manera muy detallada, yendo a cada sitio, hablando con los alcaldes. El presidente de la República en las horas de la noche habló con prácticamente todos los alcaldes y los gobernadores, de tal manera que lo que se está haciendo es una cosa muy cuidadosa, muy razonable, sobre la base también de criterios de carácter militar para que haya seguridad para los ciudadanos. Doctor de la Calle, un minutito, ya regresamos. ¿Qué diferencia hay, doctor Humberto, entre zonas de ubicación, es decir, zonas veredales, que como usted dice serán 23, y las zonas campamentarias? ¿Qué diferencia hay? Exactamente, dijéramos, las zonas veredales copan el territorio de una vereda o de parte de una vereda. Se rigen por accidentes geográficos que permitan la verificación y tienen una extensión un poco mayor, la extensión de una vereda, y ya repito, son 42.000 veredas en Colombia. Mientras que los puntos campamentarios corresponden solo a un campamento que puede tener máximo 1 kilómetro por 1 kilómetro, y allí hay la ubicación de un número limitado de hombres en zonas que son tan remotas donde es imposible tener una zona mayor. Esa es justamente la diferencia, pero en todo caso, tanto en los puntos como en las zonas habrá verificación y monitoreo por parte del mecanismo tripartito presidido por Naciones Unidas. En segundo lugar, y esto es muy importante, las autoridades civiles que hay en las zonas permanecen y ejercen sus funciones sin restricción alguna. En tercer lugar, las FARC han dicho categóricamente que respetan la propiedad privada, el funcionamiento del Estado de Derecho en toda su plenitud. Y por último, supóngase que haya necesidad porque se comete un delito en algún lugar de estos, de ingreso de la Fuerza Pública Armada, ese ingreso se puede producir avisando y coordinando con el mecanismo internacional. Siempre habrá presencia
de Naciones Unidas, y en las zonas estarán los contenedores donde se depositan las armas. En un momento del cronograma, esa entrega es irreversible. Las armas quedan totalmente en poder de Naciones Unidas y un monitoreo permanente con métodos técnicos modernos, en virtud del cual las 24 horas del día Naciones Unidas está verificando que el inventario de las FARC siga intacto. Ningún guerrillero puede salir de la zona con armas o con uniforme. Ningún ciudadano particular puede entrar a los campamentos. Habrá zonas de recepción para visitantes y hay un número limitado de guerrilleros que saldrá a hacer actividades en beneficio del proceso de paz, explicación de sus potencialidades, de la necesidad, incluso frente a sus guerrilleros, de que tomen conciencia de la urgente necesidad de incorporarse a la vida civil. Es decir, doctor de la Calle, ningún civil podrá entrar a las zonas de ubicación, nadie. Ningún civil puede entrar a los campamentos que están dentro de las zonas veredales. Habrá sitios de recepción para los visitantes, sencillamente hay una especie de portería, ahí está el mecanismo tripartito, ingresan las personas, en ese momento estamos en presencia de guerrilleros que están en proceso de dejar las armas, pueden recibir visitas, eso es normal en procesos de esta naturaleza. Si hasta un preso puede recibir visitas, pues quienes están en proceso de dejar las armas pueden recibirlas, pero no ingreso de civiles a los campamentos. Y de la misma manera, quienes estén autorizados para salir, miembros de las FARC, lo tienen que hacer sin armas, sin uniforme y naturalmente acompañados por el mecanismo tripartita de verificación y monitoreo. Las FARC han evitado siempre utilizar la palabra entrega de armas para mejor emplear la expresión dejación. ¿Hay alguna diferencia? Me han dicho, las armas iban a ser entregadas, no hay riesgo de que guarden. ¿Qué tipo de armas? ¿Únicamente fusiles y pistolas y revólveres o también la capacidad que tienen ellos en reserva de dinamita y de explosivos, etcétera? Pues muy interesante. Yo siempre he dicho en algunos foros que esa discusión me parece tan bizantina. Se trató de armar una discusión entre dejación y entrega para decir que nosotros éramos un poco flojos, que no éramos suficientemente defensores del Estado de Derecho. Siempre dije, mira, esta es una discusión de palabras. La realidad es que habrá dejación en el sentido de que las FARC prescinden de manera irreversible de sus armas, las armas no quedan en poder de las FARC y hemos cumplido esa promesa en lo que se ha dicho hoy por ambas partes, incluso por Timochenko en su discurso. La entrega a las Naciones Unidas que se hará por etapas, en un cronograma que se pactó hoy, implica la dejación total de todas las armas, de manera irreversible, para que Naciones Unidas defina a través de sus estándares el destino final de las mismas, reservando para 3 monumentos en favor de la paz, para un mensaje de paz, no para un mensaje de guerra. Y esa entrega progresiva y transparente de las armas está regida por mecanismos que garantizan, como lo pregunta Yamid, la entrega de los instrumentos hechizos, tatucos, bombas quiebrapatas de fabricación nacional, municiones sin explotar, también luego las armas tipo ametralladora de combate, las armas cortas y los fusiles, hasta el punto de terminar 180 días después del comienzo de la dejación de armas, terminar de manera absoluta y categórica la presencia de armas en la organización de las FARC bajo el monitoreo y verificación de Naciones Unidas, que tiene que estar brindando información transparente y de manera permanente a los colombianos sobre el desarrollo de este proceso que durará, repito, como máximo 6 meses. Los integrantes del secretariado de las FARC ¿se van a desmovilizar en las zonas de ubicación o van a permanecer en Cuba? No, ellos regresarán a Colombia
seguramente, es decir, tendrían libertad de quedarse aquí, eso categóricamente no lo puedo responder yo. Lo que entiendo y concibo y oigo es que su deseo es integrarse a Colombia, naturalmente ingresarán a las zonas, pero creo yo que también dentro de ese número de personas habilitadas para apoyar el proceso de paz, me parece que es extraordinariamente importante que ellos hagan parte de esa lista, porque lo que le interesa a Colombia es que se mantenga la orden del Comando Superior de las FARC, del secretariado, de la dejación de armas, la formación de su partido político, el ingreso a la política sin armas. Luego dijéramos que puede haber variantes, cada miembro del secretariado puede cumplir un papel o un rol. A mí, repito, me parece que es importante que todos o algunos de ellos colaboren en mantener la decisión de lo que ellos llaman su guerrillerada, de dar este paso que hoy se ha pactado y que creemos que es realmente trascendental. Sin retórica, los colombianos siempre pretendemos crecer todo a base de palabras. Yo creo que este no es un problema de palabras. El que lea lo que se acordó hoy va a quedar extraordinariamente tranquilo. Yo creo que es realmente un acuerdo que garantiza a todos los colombianos que las decisiones que se tomen efectivamente se cumplirán y que hay suficiente vigilancia sobre esto. Para los integrantes del secretariado, doctor de la Calle, y para los jefes de los frentes de las FARC, ¿va a haber amnistía o ellos van a pagar con cárcel, sí o no, los crímenes que cometieron? Lo primero, prometimos, no habrá amnistía para los crímenes internacionales, y cumplimos. Los crímenes más graves de carácter internacional serán sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahí se bifurcan los caminos. El que no reconozca verdad y responsabilidad irá a la cárcel, mínimo por 20 años. Quien reconozca responsabilidad, coopere, cuente la verdad y repare a sus víctimas tendrá sanciones restrictivas de la libertad, como se sabe, entre 5 y 8 años. Luego dijéramos que ahí hay unas determinadas variantes en función del comportamiento y la lealtad de cada quien en responderle a la Jurisdicción Especial de Paz. Esto cobija a los miembros del secretariado que resulten imputados por los graves crímenes de guerra, por los crímenes de carácter internacional, sin distinción. Todo el que haya cometido esos crímenes responde. Pero también aprovecho, Yamid, para que hagamos un acto todos los colombianos, hombre, de honestidad, porque hay otros responsables de graves crímenes de guerra. Y la jurisdicción por eso se aplica a todos, porque es el cierre del conflicto. Alguna vez oí una crítica, dijeron ustedes, ¿por qué tienen que meter a los agentes del Estado y a los terceros si esta es una discusión y una negociación con las FARC? No, este es el fin del conflicto. Luego, todo el que haya cometido crímenes internacionales va a la Jurisdicción Especial de Paz, colabora, cuenta la verdad y recibe un tratamiento equivalente o notablemente semejante en el caso de los agentes del Estado. Este es un momento de doblar la página de la violencia en Colombia. Es el momento del cambio de piel de la nación, es una gran oportunidad. Yo quiero insistir en esto, la palabra central es oportunidad. Es el momento de dar un gran paso. Tenemos 7 millones de víctimas, 220.000 muertos, el 80% de los cuales han sido civiles. Tenemos el mayor nivel de desplazamiento en el mundo. Hombre, por Dios, esta es una oportunidad de superar eso, y eso es lo que estamos realmente haciendo. Pregunta final, doctor Humberto de la Calle. ¿Qué hace falta para que gobierno y FARC se sienten y firmen el acuerdo final de paz para Colombia? Sí, faltan algunos temas importantes. Para mí, y era el claro espíritu de la reunión de hoy, es que realmente esto tiene carácter irreversible. Nunca he hecho promesas vanas, no uso adjetivos, he sido realmente muy cuidadoso en la información. Hoy yo quiero transmitir a los colombianos que creo, primero, que estamos cerca de verdad, que la posibilidad es enorme y que creo que esto ha adquirido un carácter irreversible. Faltan unos temas importantes. Falta, en primer lugar, en mi opinión, el más importante, que logremos establecer el mecanismo de nombramiento de los jueces del Tribunal Especial de Paz, de los magistrados. ¿Por qué?
porque esa es una clave. Lo que necesitamos es que esta discusión sobre impunidad, no impunidad, qué son las sanciones, son serias, no son serias, eso se resuelve el día que tengamos, como vamos a tener, magistrados impecables, de alta autoridad moral, de reconocida reputación, también de conocimientos profundos sobre el problema de la violencia. Lo que se ha pactado es que no son las partes las que nombran los miembros del tribunal. Esa ha sido una conseja mentirosa. Claramente se dice, las partes no nombran. Lo que convendremos en la mesa es un mecanismo para confiarle a entidades, instituciones profundamente respetables en el mundo la designación de esos magistrados. Ese punto falta y yo creo que es importante. Segundo, faltan del llamado punto sexto de la agenda, lo de refrendación hoy quedó resuelto, falta implementación y la manera como tenemos que realizar una implementación donde las FARC tengan participación en programas que son del Estado, pero donde legítimamente las FARC tienen que cooperar con el cumplimiento de aquello que hemos pactado entre ambas partes. Y faltan unas decisiones para impulsar definitivamente los pasos finales a las FARC, a constituir su partido político y a tener, dijéramos, un ingreso a la vida política civil. Son todas decisiones temporales para que luego ellos tengan que enfrentar su lucha política ideológica con garantías, pero sin atacar a la población civil. En esencia de lo que se trata es de que termina el conflicto, las FARC ingresan a la política, o por lo menos algunos de ellos, a las actividades productivas, trabajan en los programas de desarrollo, se reinsertan a la sociedad. Y luego vendrán, claro, problemas. Yo tampoco quiero aparecer aquí como un demagogo o un propagandista. El momento de acople será difícil, tendremos una transición, muchos colombianos no quieren que esto ocurra, pero yo quiero decirle a los colombianos, lo que se dijo hoy sobre la refrendación es fundamental. Ambas partes dijimos lo que diga la Corte, la legitimidad de la Corte Constitucional. Yo creo que eso debiéramos hacer todos los colombianos. Discrepar, perfecto, el disenso, perfecto, la crítica la recibimos con humildad, pero atengámonos al resultado del plebiscito. Esa es la manera como las sociedades civilizadas resuelven sus discrepancias. Esa es la invitación que hago. Doctor Humberto Lacalle, muchísimas gracias por estos minutos para explicar el acuerdo de paz suscrito hoy en La Habana. Mil felicitaciones de nuevo por esta conquista que ha logrado usted y sus compañeros de negociación. Y la pregunta para nuestros televidentes, el doctor Lacalle, es: ¿acaba de nacer un nuevo país, sí, sin la FARC, por supuesto, sí o no? Respuesta del sondeo al final de la emisión. Esa pregunta es para usted, doctor de la Calle. ¿Acaba de nacer un nuevo país? Pues claro que sí. Sí, porque es la gran oportunidad. Yo sí creo que esta es una nueva etapa en la historia de Colombia, creo yo. Doctor de la Calle, muchas gracias. Gracias, Yamid. Buenas noches. Igualmente. Vienen ahora las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.